De nuevo abrimos nuestras Biblias al libro del profeta Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Capítulo 46 de Isaías es parte del libro de Isaías en donde Dios está defendiendo su deidad. Dios está defendiendo su deidad contra los falsos ídolos, demostrándole a Israel que solamente Él es Dios. Y una de las maneras en las que, como ya les he dicho, en las que Dios defiende su deidad es que solamente Él puede predecir el futuro. Y eso es lo que dice el Señor aquí en Isaías 46, empezando en el versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, mi decreto permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En este trimestre, entonces, como ya sabemos, estamos estudiando la doctrina del decreto de Dios. Los que nos visitan por primera vez, nosotros somos una iglesia confesional, es decir, que nos adherimos a una confesión histórica de fe. En nuestro caso, la segunda confesión bautista de Londres de 1689, la cual nosotros creemos es la confesión de fe más consistente con las Escrituras, y por eso es que la hemos abrazado. Y en el capítulo 3 de nuestra confesión, nosotros estudiamos lo que nosotros creemos, las Escrituras enseñan acerca del decreto divino, que es lo que estamos estudiando hoy, la doctrina del decreto de Dios. Y en el párrafo 1, que es lo que hemos estado estudiando todas estas semanas, nosotros confesamos lo siguiente. Esto es lo que nosotros creemos, enseña la Biblia acerca del decreto de Dios. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Entonces, ¿qué es el decreto de Dios? Eso es lo que nosotros creemos. Una definición más simple es esta. El decreto divino es el propósito eterno de Dios, es algo que Dios decidió hacer, algo que Él decretó, que Él determinó en la eternidad. Es el propósito también soberano, porque Dios es soberano, del Dios trino. Esto no es solo el Dios el Padre, es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios verdadero, decretando todas las cosas en la eternidad. Dice, basado solo en su voluntad, ¿verdad? No, Dios no depende de nadie para haber creado o decretado las cosas, según su incomprensible sabiduría y bondad, y dice que determina a todas las personas, todos y cada uno de los hombres que han existido, que existen hoy y que van a existir, fueron decretados por Dios en la eternidad. Todos y cada uno de ellos. No va a llegar a existir al mundo un hombre que Dios no haya decretado que viniera al mundo. Todos. Ni uno más, ni uno menos.
a todas las cosas, todo lo que existe en el universo, fue lo que Dios decretó que existiera. Acontecimientos, todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá en el universo de Dios, fue decretado por Dios en la eternidad que sucediera. Y relaciones fuera de Dios mismo, o sea, todo lo que existe y acontece en el universo de Dios fue decretado por Dios en la eternidad que sucediera y existiera. Ese es el decreto de Dios. ¿Con qué fin? Para la gloria de Dios manifiesta en Jesucristo. Todo, como vimos hace unas semanas, es para la gloria de Dios, inclusive su decreto. Y el decreto de Dios, como todas las cosas que Dios hace, están centradas en la persona de Jesucristo. Entonces, Dios creó el mundo ¿para quién? Para Cristo. Para enfocarnos a Cristo. ¿Para qué? Como estamos viendo, ¿para qué decretó Dios el pecado en el mundo? Que viniera. Para centrar a los hombres en la magnificencia y la grandeza del Señor Jesucristo. Entonces, Dios decretó todas las cosas y todo lo que sucede en su universo, en la eternidad. Entonces, como empezamos a ver la semana pasada, la primera pregunta que surge de esta verdad es la siguiente. Fue la que empezamos a estudiar la semana pasada. Si Dios ha decretado a todas las personas, a todas las cosas, todos los acontecimientos que van a suceder y existir en el universo, de modo que no hay nada en el universo que exista o que ocurra que no haya sido decretado por Dios, no hace esto a Dios el autor del pecado. El pecado está en el mundo. Y si Dios decretó todo, entonces esa doctrina del decreto no hace a Dios el autor del pecado. Esa es la primera pregunta que surge del entendimiento de esta doctrina del decreto. La respuesta que ofrece nuestra confesión y la que debemos dar todos nosotros los cristianos es esta: no. La doctrina del decreto de Dios no hace a Dios el autor del pecado. El hecho de que Dios haya decretado todas las cosas y todos los sucesos desde la eternidad no hace que Dios haya sido el autor del pecado. Y eso es lo que dice el párrafo 1. Después de establecer qué es el decreto, dice: sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Y lo que vimos la semana pasada es que la Biblia niega esa posibilidad de que Dios sea el autor del pecado. En Génesis 18, ¿verdad? Vimos cómo Abraham dice que Dios es el juez justo. ¿Cómo el juez justo va a hacer algo malo? No puede. Una pregunta retórica. Salmo 92 dice que Dios no tiene injusticia, no hay injusticia en Dios. Vimos en Santiago 1 que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el pecado. En 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Eso lo vimos también la semana pasada. En Dios no hay tinieblas, no hay mal, no hay nada malo en Dios. Y si el pecado es algo malo, Dios no puede haber sido el autor del pecado. Sería una contradicción. Dios dejaría de ser Dios, o no sería Dios si fuera el autor del pecado. Pero como Dios es Dios y Él es perfecto, santo, purísimo, justísimo, como dice el capítulo 2 de nuestra confesión, Dios no puede ser el autor del pecado. Eso es lo que las Escrituras dicen. Dios es justo, santo, purísimo. En Él no hay injusticias, en Él no hay tinieblas. Él no tienta a nadie. Ahora, la otra pregunta entonces que surge, después de haber dejado claro que Dios no puede ser el autor del pecado, es la siguiente. Si Dios es quien ha decretado todas las cosas, sin ser el autor del pecado,
Entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros la existencia del mal y del pecado en el mundo? Esa fue la pregunta que empezamos a contestar la semana pasada. Dios ha decretado todo. Ok, ¿y el pecado? Bueno, Dios no es el autor del pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo explicamos, si Dios ha decretado todas las cosas y Dios no es el autor del pecado, cómo explicamos nosotros la presencia del pecado en el mundo? Párrafo 1. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Como vimos la semana pasada, la presencia del pecado en el mundo se explica por las causas secundarias. Dios es la causa primaria de todo. Él lo ha decretado todo. La existencia del pecado se explica entonces por la existencia y la realidad de las causas secundarias. Las causas secundarias son simplemente aquellas cosas que son causadas por otras. ¿Okay? El ejemplo que dimos la semana pasada es el pasto, el zacate, o un árbol, ¿verdad? El árbol que está en el patio de mi casa crecerá en ancho y en altura. Sus raíces crecerán tanta longitud como Dios haya decretado en la eternidad que lo hiciera. Esa es la implicación de la doctrina del decreto. Hasta todo lo ha decretado Dios. Entonces el árbol que está en el patio de mi casa va a crecer hasta donde Dios haya decretado en la eternidad que creciera. Pero ¿cómo decretó Dios que creciera hasta tal tamaño? ¿Lo hizo Él creó el árbol así, pum, de ese tamaño, así se va a quedar? No. ¿Cómo decretó Dios que eso sucediera, que llegara a crecer hasta donde llegara a crecer según el decreto de Dios? Bueno, Dios estableció que por medio de la luz del sol y agua. Dios nutriría ese árbol por medio del sol y la lluvia para que creciera hasta el tamaño que Dios decretó en la eternidad que creciera. Entonces, todas las cosas en el universo ocurren por causas secundarias, por medio de causas secundarias. Dios, por ejemplo, nos da una altura a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo llegamos a alcanzar la altura que Dios ha decretado que alcancemos? Bueno, con comida, ejercicio. A los niños siempre les decimos, ¿verdad? Y descansando bien. Pero eso, así es como Dios lo ha dispuesto. La presencia del pecado en el mundo se explica de la misma manera. Por medio de la doctrina que hablamos la semana pasada de la concurrencia o de las causas secundarias. Concurrencias son dos cosas obrando simultáneamente. La causa primaria y las causas secundarias. Dios, el decreto y, en este caso, los hombres. Y en el caso del pecado, Dios decretó que el pecado entrara y permaneciera en su mundo por medio de sus criaturas. Dios estableció, sí, el mundo que yo voy a crear va, después de un tiempo, va a entrar el pecado en él por medio del hombre que yo creé. No fue Dios quien trajo el pecado al mundo, sino que fue Dios quien decretó que que el pecado entrara en el mundo por medio de sus criaturas, en este caso los hombres. La semana pasada vimos el pasaje en Génesis 50:20, ¿recuerdan? Cuando José ya se muestra a sus hermanos, conocemos la historia de José, sus hermanos lo quisieron matar, quisieron deshacerse de él, terminaron vendiéndolo a unos ismaelitas, terminó José en Egipto, Dios lo hizo grande en Egipto, el segundo más poderoso en Egipto, Dios trae un hambre a la tierra, sus hermanos terminan yendo a Egipto, todo el plan de Dios decretado en la eternidad se está cumpliendo. Y José se
revela a sus hermanos, ¿verdad? Entonces Dios llevó a José a Egipto usando el pecado de los hermanos de José. El pecado que él decretó en la eternidad, porque en la eternidad Dios decretó llevar a José a Egipto por medio del pecado de sus hermanos. Pero Dios no puso el pecado en el corazón de los hermanos de José. El pecado en el corazón de los hermanos de José surgió de su propia maldad, en su propio corazón. Dios no puso el pecado en ellos, ni les torció el brazo para que pecaran contra José. No, ese pecado, ese odio, esa ira surgió de su propio corazón malvado. Los hermanos de José quisieron el mal para José, pero lo que Dios había decretado era el bien para José y su pueblo en ese pecado. Ahora, el otro pasaje que no vimos la semana pasada lo tenemos en 1 Crónicas capítulo 21. 1 Crónicas capítulo 21. Versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y ese fue un gran pecado de David. David quería enorgullecerse del poderío que tenía ahora, poderío militar. Entonces hace un censo de Israel y Dios castiga a David y mata a miles de israelitas por causa del pecado de David. En 1 Crónicas se nos dice que fue Satanás quien incitó a David para que hiciera el censo. Ahora vayamos a 2 Samuel capítulo 24. Versículo 1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel y dice, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David? Según 2 Samuel. Ahí dice que Jehová. David pecó censando a Israel. Ese pecado, si entendemos la soberanía de Dios y si estamos entendiendo la doctrina del decreto de Dios, fue decretado por Dios en la eternidad. Porque si Dios no lo decreta, no ocurre. No hay nada en el universo que ocurra sin que Dios no lo haya decretado. Entonces ese pecado tuvo que ser decretado por Dios en la eternidad. Dios decretó que en ese momento específico en la historia de la vida de David, él iba a censar pecaminosamente a Israel. Pero Dios no llevó a cabo su decreto forzando la voluntad del rey David. Ni se impuso sobre su voluntad. Dios no hizo violencia a la voluntad de David. Y David no dijo, Dios, yo no quiero hacer esto. ¿Por qué me estás permitiendo hacer esto? Dios no forzó la voluntad de David ni se impuso sobre su voluntad. Dios no hizo violencia sobre la voluntad de David para que hiciera lo que no quería hacer. Dios llevó a cabo su decreto con respecto a este pecado específico de David por medio de una causa secundaria. En este caso, Satanás y David. Fue Satanás quien incitó a David y David de su propio perverso corazón pecó contra el Señor censando a Israel. Fue David quien tenía ese pecado de orgullo y quería hacer ese censo. No fue Dios quien puso el pecado en David, porque en Dios no hay mal, Dios no tienta a nadie, en Él no hay tinieblas. Ese pecado surgió del perverso corazón de David, incitado por Satanás.
Dios decretó el pecado, pero efectuó ese decreto no causándolo primariamente, sino por medio de la incitación de Satanás a David. Satanás y David fueron las causas secundarias de que ese pecado ocurriera y de que ese decreto de Dios se llevara a cabo. Dios no fue el autor del pecado, sino fue David por la incitación de Satanás. Cuando 2 Samuel 24 dice que Dios incitó a David, lo que está diciendo es que Dios había decretado ese pecado y lo llevó a cabo por medio de Satanás y David. Por eso es que la doctrina que nosotros obtenemos de las Escrituras tiene que ser una armonización de los pasajes de la Biblia que enseñan tal doctrina. Yo no puedo decir Dios incitó a David, no, porque segunda de Crónicas dice lo contrario, dice que fue Satanás. Entonces, ¿cómo armonizamos eso? Bueno, Dios decretó el pecado, pero usó a Satanás y el pecado de David para llevar a cabo su decreto. Pero Dios no puso el pecado en el corazón de David, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. ¿Me explico cómo debemos razonar? Lo mismo vemos en Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Este es el sermón de Pedro, en el día de Pentecostés. Y hablando del Señor Jesucristo, Pedro dice lo siguiente en el versículo 23. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién mató a Jesús? O para ponerlo en otras palabras, ¿quién cometió el pecado más perverso y terrible que se haya documentado en la historia de la humanidad? Matar al justo. ¿Quién? Alguien puede decir, estoy pensando aquí nada más, y Abel no era justo, Abel ya era un pecador. ¿Quién asesinó al justo? ¿Quién cometió el pecado más perverso y terrible que haya ocurrido en el universo? Los judíos. Ellos prendieron y mataron al Señor Jesucristo, dice Hechos 2. Enseñan los evangelios, por ejemplo. Y los judíos lo hicieron por medio de ¿quiénes? De los romanos. Porque ellos no tenían ningún poder. Entonces lo entregaron a los romanos y los romanos lo crucificaron. ¿Pero a quién hace responsable Dios? A los judíos. Ustedes lo mataron y lo prendieron. Pero la pregunta más importante es esta: ¿cuál fue la causa primaria de ese pecado? Los judíos hicieron algo que Dios no había decretado. Los judíos pudieron haberle hecho algo al Señor Jesucristo que Dios no haya decretado en la eternidad. Los romanos hicieron algo que Dios no decretó que le hicieran a su Hijo Jesucristo. No. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hechos 2 nos dice cuál fue la causa primaria de ese terrible y perverso pecado. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios había determinado que todo lo que le sucedió a Jesucristo le sucediera. Y lo hizo en la eternidad. Dios decretó ese pecado. Su decreto antecedió a ese pecado de los judíos. ¿Por qué? Porque la causa primaria siempre establece la causa secundaria. Dios decretó ese terrible pecado, pero Él estableció en la eternidad cómo es que ese pecado llegaría a suceder.
Él estableció las causas secundarias, como dice nuestra confesión. Y en este caso las causas secundarias fueron los corazones perversos de los judíos y de los romanos también. Dios no le hizo violencia al corazón de los fariseos y de los líderes judíos. Dios no puso ese pecado, ese odio contra el Señor Jesucristo en sus corazones. No, ese pecado, ese odio surgió de su perverso corazón. Pero ese pecado había sido decretado por Dios en la eternidad. Y Dios lo decretó, como vimos con José. ¿Para qué Dios decretó ese pecado? Para el bien del pueblo de Dios. Bueno, Dios decretó ese pecado en la eternidad contra Jesús para el bien de su pueblo también. Porque si ese pecado no hubiera ocurrido, Jesucristo no muere y entonces no hay salvación para nadie. Pero Dios decretó ese pecado para salvar a su pueblo, para su gloria. Escuchen lo que dijo Teodoro Beza, un reformador. Los caminos de Dios son completamente inescrutables. Nada sucede en ninguna parte, por nadie, en general o en particular, sin su decreto eterno e inmutable. O sea, que no cambia. Incluyendo aquellas cosas que son malas y que por lo tanto deben ser detestadas. No, por supuesto, en la medida en que son decretadas por Dios, que siempre es bueno y justo, sino en la medida en que son malas. De Satanás y otros instrumentos malvados. Nosotros odiamos el pecado, ¿por qué? Porque es un pecado, porque es malo. No porque Dios lo decretó, sino porque es malo en sí. Pero fue Dios quien lo decretó. Dios entonces decretó la presencia y la existencia del pecado en su universo. Pero lo decretó para que ocurriera y existiera de acuerdo a la naturaleza de las causas secundarias. Entonces Dios estableció, Él dijo que el pecado iba a entrar en el mundo, pero Él decretó también cómo es que ese pecado entraría al mundo por medio de sus criaturas. No Él poniendo el pecado en sus corazones o forzando la voluntad del hombre, sino el hombre mismo llevando a cabo y produciendo ese pecado en sus corazones. Dios ordenó el pecado y estableció que llegara a existir y a ocurrir por medio de los hombres que actúan libre y espontáneamente. De tal manera que el pecado procede del hombre y no de Dios. Como dijimos, Dios no decreta producir los malos deseos en el hombre, ni decide cambiar las voluntades del hombre para que pequen. Dios ha decretado el principio, el medio y el fin de todas las cosas. Por ejemplo, vayamos a Hechos 27. Versículos 29 al 31. Pablo se encuentra en un barco y dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave porque había una gran tempestad. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Dios había decretado salvar a todos esos hombres. Pero Dios decretó también que todos debían estar en el barco para poder ser salvos. ¿Y qué pasó? Todos se quedaron en el barco. ¿Y qué pasó? Y fueron salvos. Pero Dios decretó salvarlos, pero decretó también la manera en la que lo iba a salvar. Todos dentro del barco. Dios decretó el principio, el medio y el fin de todas las cosas. Ahora, la tercera pregunta que surge entonces de esta doctrina, Dios ha decretado todas las cosas, pero ¿y el pecado? No, Dios no es el autor del pecado.
Entonces, ¿cómo explicamos la presencia del pecado en el mundo? Bueno, por las causas secundarias. Dios estableció causas secundarias para que el pecado entrara en el mundo, en este caso sus criaturas, el hombre, el corazón perverso del hombre. La tercera pregunta que surge entonces es esta. ¿En qué consiste entonces nuestra libertad? Porque como dije, los hombres actúan libre y espontáneamente. Dios no hace violencia a su voluntad, pero su decreto se lleva a cabo. Entonces, ¿en qué consiste nuestra libertad? Esa es una pregunta que debe surgir de esta doctrina. Si Dios ha decretado todas las cosas, ¿no nos hace esto entonces en autómatas? ¿En títeres en las manos de un Dios o de Dios? Hacemos todo lo que Dios dice, entonces somos títeres. ¿Por qué somos responsables de nuestro pecado si Dios lo ha decretado? Lo primero que tenemos que definir es en qué consiste nuestra libertad. Porque los hombres somos libres, actuamos libremente. Un error de muchos que critican el calvinismo es que dicen que nosotros no creemos en el libre albedrío. Eso es falso. La Biblia enseña que los hombres son libres y actúan libremente, y el calvinismo correctamente entendido dice y afirma que el hombre tiene un libre albedrío. Nadie me fuerza a mí a pecar, nadie me fuerza a mí a hacer cosas, a decidir cosas, a pensar cosas. Eso lo hago yo solo. Entonces, ¿en qué consiste nuestra libertad si Dios lo ha decretado todo? Lo primero que debemos entender de nuestra libertad como hombres es que nuestra libertad es dependiente. La libertad humana no es una libertad absoluta. Solo hay un ser en todo el universo que es independiente. Dios, el Creador. Solo Él es independiente. Solo Él tiene una libertad absoluta. Ni el sol, ni las estrellas, ni las aves, ni las bestias del campo, ni los hombres tienen una libertad absoluta. Todos dependemos de Dios. La libertad entonces de la criatura es total y absolutamente dependiente del Dios Trino y de su decreto. Por eso es que nuestra confesión dice que es Dios quien establece las causas secundarias, porque dependemos de Él. Lo que nosotros hagamos depende de Dios y de su decreto. Es decir, es Dios quien establece lo que el hombre puede hacer. Como hemos dicho en clases anteriores, si el hombre tuviera una libertad para actuar independientemente de Dios, todos seríamos dioses. Esa es la implicación. Si yo pudiera hacer algo aparte de Dios, eso me convierte a mí en Dios. Pero nosotros no somos dioses. Ese fue el engaño de Satanás a la mujer. Si el hombre pudiera actuar independientemente de la causa primera, esto lo haría un Dios. Pero solo hay un Dios, que es Jehová. La libertad del hombre, dijo Samuel Waldron, un teólogo bautista reformado, la libertad del hombre, dice, no es la libertad de Dios. Yo no soy libre de Dios. Satanás le quiso decir a Adán y Eva, si ustedes comen van a ser libres de Dios. Ya Dios no va a tener que decirles a ustedes qué es bueno y qué es malo. No, ustedes mismos van a poder decidir para ustedes mismos qué es bueno y qué es malo. Esa fue la mentira de Satanás. Satanás mismo sabía que él no era independiente de Dios. Él lo sabía porque lo leemos en Job. Él tiene que venir delante de Dios y Dios le tiene que decir lo que puede hacer o no puede hacer Satanás. Pero él quiso engañar al hombre y a la mujer para que se rebelaran contra el Creador y se unieran a su causa contra Dios.
Pero Waldron tiene razón, la libertad del hombre no es la libertad de Dios. Nadie está libre de Dios. Ninguna criatura. Dice Waldron, la libertad humana no amenaza la libertad divina, sino que coexiste con ella. El mismo evento es el resultado tanto de la libertad humana como de la soberanía divina. Dios lo decreta y nosotros actuamos libremente, pero hacemos únicamente lo que Dios ha establecido. De nuevo, esto es un misterio que debemos aceptar y debemos tratar de comprender. Segundo, la libertad nuestra es una libertad correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que nuestra libertad como criaturas corresponde a nuestra naturaleza. Como hombres nosotros vivimos y actuamos dentro de los límites que Dios ha establecido para nosotros. Nosotros, por ejemplo, pensamos, evaluamos, tomamos decisiones, porque esa fue la manera en la que Dios nos creó. Él nos creó con un cerebro, un corazón, para pensar, para desear, para decidir. Y así es como vivimos. Nosotros vivimos correspondientemente con esa naturaleza que Dios nos dio. Y nosotros entonces no podemos actuar fuera de esas capacidades que Dios nos dio. Paul Hill, por ejemplo, un teólogo reformado, dijo: la libertad es la facultad dada por Dios en el hombre por medio del cual dentro de su propio ámbito es capaz de hacer todo lo que quiere y querer todo lo que su entendimiento considera digno de ser querido. Eso es la libertad. Yo soy capaz de hacer lo que quiero y querer todo lo que yo piense es digno de ser querido. Esa es mi libertad. Por ejemplo, en Génesis 31:29, que es cuando Jacob sale de donde la casa de Labán, a escondidas, y Labán se va detrás de Jacob. Labán le dice esto a Jacob en Génesis 31:29: poder hay en mí para haceros mal. O sea que Labán tenía libertad para hacer mal. Eso era lo que él quería. Y podía hacerlo. En Daniel 11:36, hablando de ese rey final del anticristo al final de los días, dice: y el rey hará su voluntad. Dios no va a hacer violencia a la voluntad de ese anticristo, de ese hombre perverso, del hombre de pecado, para que haga lo que no quiere hacer. No, ese rey va a hacer su voluntad. Va a perseguir a la iglesia hasta tratar de destruirla por completo. En 2 Samuel 7:3, cuando el profeta Natán llega a David, David le habla de lo que él quiere hacer con respecto a la casa de Dios. Natán le dice a David: anda y haz todo lo que está en tu corazón. Natán no le dice: anda y haz todo lo que Dios vaya a poner en tu corazón para que hagas. No. Natán le dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque eso es lo que David quería hacer. Esa era su libertad. Es decir, en nuestra vida nosotros actuamos por nuestra propia voluntad, no por compulsión. Nadie nos obliga a hacer lo que hacemos. Dios no nos obliga a hacer lo que hacemos. Nosotros actuamos por nuestra voluntad, en nuestra libertad, no obligados. Como dijo Renihan, un pastor bautista reformado y teólogo también. Nosotros pensamos nuestros propios pensamientos. Somos agentes libres en una manera que corresponde con quienes somos como seres humanos, como criaturas de Dios. Entonces, somos libres, pero dependientes de Dios. Nuestra libertad también, ya para terminar, es concurrente. Esto quiere decir que nosotros actuamos según nuestra propia voluntad, pero lo hacemos bajo la voluntad de Dios, o según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es concurrente con sus causas, con las causas secundarias que Él mismo estableció. Por ejemplo, Proverbios 19:21. Proverbios 19:21.
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos consejos hay en el corazón del hombre, pero ¿qué es lo que va a hacer? Lo que Dios ha decidido que haga. Santiago 4, versículos 13 y 15, o al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El hombre quiere hacer todo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Él ha decretado que hagamos. Nuestra voluntad y la voluntad de Dios concurrentes. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículos 27 y 28. Vean, de nuevo estamos viendo, es concurrente Dios y el hombre. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, o sea, tu decreto, habían antes determinado que sucediera. Los hombres se unieron contra Jesucristo para matarlo. ¿Pero qué hicieron? Lo que Dios había decretado en la eternidad que iba a suceder. Ni más ni menos. Como hemos dicho, a Jesucristo no le pegaron un latigazo más del que Dios había decretado en la eternidad que le dieran. La corona de espinas que le pusieron al Señor Jesucristo no tenía una espina menos de la que Dios decretó que tuviera. El hombre forma sus planes, pero Dios cumple su voluntad por medio de esas acciones. Eso es concurrencia. José y sus hermanos, Jesús y los fariseos. Ahora, ¿en qué nos ayuda esta verdad? Bueno, no solo nos ayuda a mantener ese entendimiento de que Dios actúa, de que Él es la causa primaria y que nosotros tenemos una libertad y hacemos cosas. No somos títeres en las manos de Dios. Pero también, entender esto bien nos deja claro que nosotros somos responsables de nuestros actos. Porque Dios no pone el pecado en nosotros, somos nosotros los que pecamos. Ese pecado surge en nuestros corazones. Vean la objeción a la que responde el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Con respecto a la doctrina de la predestinación que vamos a ver en unas semanas. Pablo está hablando de la predestinación, de que Dios ha elegido un pueblo específico. A cada individuo de ese pueblo Él ha elegido en la eternidad. Entonces Pablo dice en el versículo 18, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Entonces, ¿por qué Dios me va a hacer a mí culpable? Si es Él el que elige. ¿O por qué Dios entonces me va a hacer culpable a mí si es Él el que decreta todas las cosas? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios es el Dios del universo, el Dios soberano, el que decreta todas las cosas. El pecado es nuestro. Nosotros lo hemos decidido hacer en nuestra voluntad y por eso somos responsables. Escuchen ya para terminar cómo lo explica Samuel Renihan. No hemos hecho nada que no hemos querido hacer. Claro que fuerzas externas nos compelen y nos afectan en muchas maneras. Sin embargo, esas fuerzas son causas secundarias, no Dios. O sea, no es Dios el que nos impulsa a pecar. Nuestros brazos no se mueven si nosotros no los movemos. Nuestras piernas no caminan si nosotros no las movemos. En un asalto los ladrones no están gritando, ayúdenme, no quiero hacer esto. Eso lo hace el ladrón de su propio y perverso corazón.
Entonces el decreto de Dios no nos convierte a nosotros en títeres. Nosotros actuamos libremente, pero dependiendo del decreto de Dios. Y esto seguiremos estudiando la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, busquen a alguno de los pastores mientras vayamos ordenadamente al baño, si tenemos que hacerlo, y nos preparamos faltando 5 minutos para las 10:15 para el culto al Señor.